¿Qué tal plantas, amigo? Quiero fablarte no lo engache más importando mundo, o lo engache do tuyo corazón. Quiero dicirte bella cosa sobre a cosa más importando mundo, a relación entre Dios y el hombre. No cal que tengas o libret de ilustracións que van con esta cinta, pero si lo tienes, o libret puede adullarte a recordar a información de esta cinta. Tú puedes aturar a cinta en cualquier punto ta pensar sobre as cosas que yes ascuitando. Soxerimos que a primer vegata ascuites toda a cinta, dimpués tórnato en principio y ascuítala una atra vegata, parando a cinta de cabo cuan ta pensar más profundament sobre as cosas que ascuitas. Cuan ascuites a música, lle o momento de pasar ao siguiente buxo. Empecipe agora con a primer páxina. Eno en principio, solo que Dios existiba, non nebeba cosa más. Dios creyó o mundo y mandó que a luz brillase. Dios fizo o sol ta que fuese o señor do día, y a luna ta que estase a señora da noei. Dios lle bueno, y él lle o señor sobre todo. A información que lles ascuitando viene do libro de Dios. Este libro lle a parola de Dios. Dios nos charra a través da suya parola. Este libro nos dá información sobre Dios e os suyos camins. Dios ama a todo o mundo. Este libro explica a razón por a cual a Dios teneba que separase de Achén, dos que él ama tanto. También este libro explica cómo Dios fizo un plan ta hacer que Achén tornase ta él, ta estar os suyos amigos e os suyos fillos. Este libro se clama a Biblia. Dios creyó tot por medio da suya parola. Él dició que siga, y todo fue como él querió. Él fabló y fizo la mar. Él fabló y a tierra fue feita. A la vez, él creyó todo lo que vive da mesma traza, os peixes en o mar, os paxaricos en o cielo, y toda mena de animals. Dista traza, Dios fizo que to fuese. Dios quedó satisfeito con todo lo que fizo. Todo lo que él fizo y era bueno. Todas as cosas y eran bien buenas. Dios fizo o primer hombre do polvo da tierra y a primer muller de una costilla del hombre. Els se clamaban Adán y Eva. Dios amaba a Adán y Eva. Les dio autoridad sobre todo lo que él heba feito. Els yeran amigos de Dios. Él fizo un huerto especial en Edén, ta que els y vivisen felices. Allí Dios fabló con els. Dios les dio permiso ta minchar o fruito de todos os árboles, fueras d'un árbol que yera betato. Pero els desobedeció a Dios y minchón da fruita prohibita. Pecón en contra de Dios. Adán y Eva crevó na suya amistanza con Dios, y este heba de castigales. Dios odia o pecao. Los fizo fuera do huerto bonico de Edén. Dende a la vez, toda Achén ha tenido que traballar firme ta obtener el alimento que les fa falta. O pecao también trayó a dolor, a malotía y a muerte. Adán y Eva tenían dos fillos, se clamaban Caín y Abel. Caín tenía celos de Abel y un día le mató. Dios castigó a Caín por este feito malo. Dios se siente muy apenato cuando las personas pecan. O pecao ye lo que nos ha separado de Dios. Dios y el hombre ya no podrán tener a íntima amistanza que él heba quiesto. Adán y Eva tenían atros fillos y muitas generacións pasón. Agora vieva muita chen, toz descendeban de Adán y Eva. Cada uno dels desobedeció a Dios. Día zagadía els continuaban fendo
más cosas malas. O suyo pecado plegó a estar tan gran que Dios decidió de destruirlos a todos en un diluvio catastrófico. Vieva solo que un hombre que amaba y obedecía a Dios, que se clamaba Noé. Dios le dició a Noé que fuese un gran barco, l'arca, porque Dios iba a enviar muita plebia que afogareba toda la tierra. Durante muchos años Noé construyó l'arca. En ese tiempo Noé advirtió a la chen sobre los suyos malos camins y o castigo que Dios iba a enviar. Pero a chen mala no creyeva las advertencias de Noé, no querían deixar a suyas malas conductas. Dimpués que Noé y a suya familia dentró en no barco, se metió a plever a chuzos, y se embadinó toda la tierra. Se cubrió en las montañas más altas, y si beluno dixos aos que Noé eba convidato ese quiesto puyar to barco, no ese puesto, porque Dios eba tancato a la puerta. Todos que no y puyón, murión, porque no creyón en Dios. Noé y a suya familia y eran seguros porque els eban obedecito a Dios. Abraham descendeba de Noé y también creyeba en Dios. Encara que Abraham ya era viejo, Dios le prometió a él y a suya mujer Sara que tendreban un fillo. Cuando ya se fizon grans, tuvo un fillo que le dición Isaac. Y Dios les prometió que da descendencia de Isaac vendría o Salvador, o cualo quitareba o pecado de toda la chen. Moisés yera descendiente de Abraham y de Isaac, y también creyeba en Dios. Él le dició a Moisés que puyase ta la montaña, y allí le dio as leis que Moisés escribió. Moisés bajó da montaña con 10 mandamientos de Dios, escritos en tablas de piedra. As leis de Dios son ta todo lo mundo. As suyas leis son buenas. A chen que las obedece puede vivir feliz. As leis que Dios le dio a Moisés son todo bien de toda la sociedad. Estos mandamientos dicen que hemos de amar, adorar y obedecer al único y veritable Dios. No adorarás ídolos ni otras cosas. No nombrarás a Dios por demás. Un día a la semana no has de treballar ta honrar a Dios. Os fillos han de obedecer y honrar aos suyos pais. No debes matar a otras personas. No debes cometer adulterio. No has de furtar u robar, ni decir mentiras contra o tuyo próximo. No debes envidiar as cosas de otris. En los tiempos de Abraham y Moisés, si una persona eba pecato, eba de sacrificar un animal y ofrecerlo a Dios, ta contrimostrar que yera arrepentito de suyos pecados. O inocente cordero moriba en opuesto do que eba pecato. O cordero yera un símbolo do Fillo de Dios, o Señor Jesucristo. Dios mandará a Jesús como Salvador en sacrificio perfecto, ta quitarnos os nuestros pecados, como dició Joan o Bautista, cuando Jesús fue ta él. Vetas ti, o Cordero de Dios, que quita o pecado do mundo. Jesús vino a este mundo de una traza bien especial. Un día, un ángel do Señor se apareció a una moceta que se decía María, diciéndole: O Espíritu Santo de Dios fará que tú tengas un fillo, o cual o será o Salvador, y ao que meterás por nombre Jesús. Iste será gran, y será clamato Fillo del Altísimo, cosa vía imposible ta Dios. El ángel también se apareció a Chusé, que iba a casarse con María, y le explicó sobre o fillo que María iba a tener, pues él
Nunca no heban vivido como hombre y mujer. Pasó en esos días que se promulgó una ley de partido rey que todo el mundo se empadronase. Él quería fer ese censo ta saber más de achén. Iban todos a estar empadronatos, cada cual tara suya ciudad, incluyendo a Chuse y María, que van dir to suyo lugar, Belén. Pero cuan y plegón no había puesto ta els no mesón. Tenían que quedarse ansechítanos animals. Allí María dio a luz un fillo primogenito y lo embolicó en pañals y lo chitó en un pesebre. Y esa misma noche se aparecieron unos ángeles a bels pastors que yeran en o campo cuxirando as huellas. Un ángel les dició: Tosanásito hue na ciudad de David un salvador que ye Cristo, oro Señor. Y l'ángel les indicó camín ta trobar o nino embolicato en pañals, chitato no pesebre. Este camín ya o que os pastors siguión, y cuan y plegón, devant do nino Jesús, le adorón. Y en veyelo, dión a conocer o que les heba está todito sobre o crío. Tornó nos pastors glorificando a Dios. O nino Jesús medraba y se meteba cereño, y se plenaba de sabieza, y a gracia de Dios yera sobre él. Iban sus pais todos años en ta Jerusalén, ta la fiesta da Pascua, y cuan Jesús tenía 12 añadas, a familia iba de conchunta con la trachén. Jesús ya podeba charrar con los doctors da ley sobre Dios, su pai, y todos que le sentiban se maravillaban da suya inteligencia y da suyas respuestas. Dimpués medró y se convirtió en hombre. Cuando él tenía bellas 30 añadas, empencipió a mostrar a la chen muitas cosas sobre Dios. Y había muita chen que creyó en él, y luego plegó a estar bien conocido. Jesús tenía o poder de Dios, y fue más poderoso que os diaples y a bruxería. Él feba grans milagros, podeba curar os ciegos, por a suya palabra os muertos resucitaban ta la vida. Él caminó sobre as aguas do mar, os milagros fuen señals ta mostrar que él veniba de Dios y que teneba autoridad de él. Jesús perdonó os pecaos de beluno que se arrepintió. Tenía muitos seguidores que veyón lo que él fizo y sintión lo que él dició. Nunca no pecó, fue bueno y amable. Siempre fizo o que Dios querió que él fese, y amostró a toda la chen sobre Dios, ta amar, obedecer a Dios y creyer en él, pero toda persona ye pecaminosa. Muita chen religiosa no querían reconocer os suyos pecaos. Ellos tenían celusías de Jesús y se nuyoron. Os líderes dos sacerdotes dición falsos testimonios ta que os soldados arrestasen a Jesús. A la vez, os discípulos de Jesús corrión todos espantatos. Os soldados escupión a Jesús, le pegón y le insultón, dica meter una corona de punchas sobre a suya cabeza. Pero o Señor no metió resistencia. Isto yera parte do plan de Dios. Él, Jesús, vino ta este mundo ta fer con a suya propia persona un sacrificio por o pecado do mundo. A Jesús no solo le pegón, fue crucificado en una cruz de fusta, clavato en ella con claus. A cruz fue ficata en tierra, y se yera o costumbre ta castigar a os píos criminals en isos días. También 2 ladróns fueron crucificados en isa nuey con o Señor Jesucristo. Pero Jesús no fue pas un criminal, él yera inocente. Ese día
él yera moríndose por os pecaos de todos atros, no por os suyos propios pecaos. Dios heba dito que a muerte do suyo fillo sereba o sacrificio por os pecaos do mundo. Os enemigos de Jesús se pensó que él ya yera destruito, pero este pensamiento no fue pas verdad. Dimpués de que Jesús morise na cruz, os suyos amigos retiró no cuerpo y lo metión drento d'una espluga. A la vez, tancón adentrata da espelunca con una gran piedra. Vinieron dimpués os soldaos que cudión da espluga, evitando asinas que beluno podese furtar o cuerpo de Jesús. En pasar 3 días, y plegón bellas mullers que heban creyito en Jesús. Pero tenía una sorpresa de trobase que a gran piedra yera estada movida. A espelunca yera lasa, y Jesús no y villera. Solo vineba que 2 ánchels. Uno d'els les dició, él no y villé, ye vivo. A la vez, ellas entendión que Jesús fue levantato da muerte. Jesús encara vive hue, y nos escuita si le charramos. Dimpués que Jesús tornó a la vida, muitas personas lo vidon y charrón con él. Pero Tomás, uno de suyos discípulos, no yera ni esas ocasiones, y por iso dició, si yo no veigo as feridas que tiene 2 claus en as suyas mans, y meto o mío dedo no puesto 2 claus, y a mía mano no suyo costau, no creyere. 8 días dimpués, yeran una travegata os suyos discípulos en dentro, y con él Tomás. A la vez, plegó Jesús, estando as puertas tancatas, y se metió en metá d'els y les dició, paz con vosotros. Dimpués dició a Tomás, mete aquí o tuyo dido, y mírate as mías manos, y amana o tuya man, y métela no mío costato, y no sigas incrédulo, sino creyén. A la vez, Tomás respondió y le dició, Señor mío y Dios mío. Le dició Jesús, porque más visto has creíto, goyosos os que no han visto, y mani menos han creíto. Durante os 40 días dimpués da resurrección de Cristo, os suyos discípulos fueron a un mont en Galilea, y veyón a Jesús que les dició, toda potestad me lle dada en o cielo y en la tierra. Por tanto, itosné y fez discípulos a todas as nacións, bautizándolos en nombre do Pai, y do Fillo, y do Espíritu Santo. A la fin, en o mont das Oliveras, junto a Jerusalén, les dició, recibired poder cuan siga benito sobre vosotros o Espíritu Santo, y me sered testimonios en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y di caozaguer cabo de a tierra. A la vez, Jesús puyó bien alto, y le recibió una boira que la amagó dos güellos dos suyos discípulos. Apareció'n 2 ánchels y les dición, este mesmo Jesús, que ye estato puyato de vosotros to cielo, asinas vendrá como lez visto y sené. Jesús también les heba dito que bel día tornareba con éls. A cruz nos fa pensar na muerte de Jesús. Jesús, o Cordero de Dios, sin mallas. Nunca no fizo dengún mal, pero estió parao a estar maltratao y morir na cruz pa agafar o castigo dos nuestros pecaos. Dimpués de morir resucitó y encá vive hue. Él lle parao a duyar a aquels que l'aman y lo obedeixen. Vinió ta liberarnos a toz do pecao. Amostró que toda persona que creiga en él será perdonato. Si creyemos en él y confesamos nuestros pecaos, nos perdonará, dándonos o suyo Espíritu Santo. Taduyanos y danos fuerza ta fer bondad, y en morir nos menará con él to cielo. Jesús nos fa amigos y también fillos de Dios.
Cuando Jesús yera aquí, en la tierra, dició bellas historias tadullar a la chen a acatar as verdad de Dios. Cristo amostró que había dos camins, uno d'amplo y un atro d'estreito. Cada persona en principia caminando en o camín amplo do pecado, o cualo mena to fuego que nunca nos amorta, a destrucción, o castigo eterno. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa, a cual hemos heredado de Adán, o primer hombre, y todos hemos pecado por fer cosas que a Dios no fan goyo. Jesucristo nos amostró que hemos de deixar o camín amplo ta de entrar en o camín estreito, por medio de arrepentirnos dos nuestros pecados y a de empriviar que o sacrificio que Jesús fizo fue feito por os nuestros pecados. ¿Quieres tú creyer en Jesucristo? ¿Por qué no le charras a él agora dende o tuyo corazón? Dile, Señor Jesús, tú es gran y santo, y confieso que he feito muito mal. Creigo que muries en la cruz ta pagar por os míos pecados. Perdóname y limpia o mío corazón ta que pueda vivir millor. Gracias por aceptarme como tuyo fillo. Quiero continuar por o camín estreito y plegar a vivir con tú en o cielo beldilla. Gracias, oh mío Señor y Salvador. Amén. Jesucristo diz, bien plegatos, arachén de todas as tribus, nacións y luengaches. Cuando ells creyen en Jesús, se convierten en fillos de Dios, encara que son de muitas culturas y nacións. Os creyents pertenecen a una familia, a familia de Dios, unidos por a fe en o Señor Jesucristo. Todos son chirmáns y chirmanas en Cristo. Son en o camín estreito que leva to cielo. Y Dios acepta a toda persona que creye en o suyo Fillo, Jesucristo. Una noche, un maestro de religión que se clamaba Nicodemo, vinió a hablar con Jesús. Él le dició a Nicodemo que hemos de estar cambiatos para poder ir to cielo, y como tornar a nacer. Cuando nacemos entramos en a nuestra familia. Al igual, cuando una persona se convierte y creye que Cristo murió por los suyos pecados, nace de nuevas y entra a hacer parte de la familia de Dios. Y cuando entramos en esa familia, ye como si nasésenos una otra vegata. O primer nacimiento ye físico, pero o segundo nacimiento ye espiritual. Solo que o Espíritu Santo de Dios nos puede dar esa nueva vida. Él nos fa como nuevas criaturas. Dimpués de que Jesús puyase to cielo, os suyos seguidores se reunieron y rezaban a Dios. A la vez, o Espíritu de Dios bajó sobre ellos y les dio fuerza. Fuerza ta mostrar a atra chen sobre Jesús, ta replicar a palabra de Dios y ta hacer bondad con una conducta agradable a Dios. O Espíritu Santo ye poderoso. Agora, Él vive en todos los cristianos veritables y les da poder ta amar y obedecer a Cristo. Antes que una persona creiga en o Señor Jesús, ye como si caminasen a foscor, entre puza y de vegatas cae en o pecado, porque no tiene luz ta guiase. Pero en creyer en Jesús, ye como si caminase en un caminet dreito, baixo a luz do sol. Jesús dició, yo soy a luz do mundo. El que me sigue no andará en tiniebras, sino que tendrá luz da vida. O Espíritu Santo nos amuestra y nos enseña o camín de Dios.
Dios ye luz, y no ne va denguna tiniebla en él. Si caminamos en luz, como él ye en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, o suyo Fillo, nos limpia de todo pecado. Vivimos a la vez en amor, goyo, paz y paciencia. Un cristiano y una persona nueva que quiere obedecer a palabra de Dios y quiere contrimostrar a suya gratitud a él por estar perdonado. O que creye en Jesucristo tiene que estar fidel a la suya parella. No debe matar a un otro ser humano, ni debe furtar, ni adorar a ídolos, ni espíritus de los muertos. Un seguidor de Jesús debe vivir según eso que dice la Biblia. Él dice, no a las tentaciones y a los vicios del mundo. A familia cristiana ha de vivir de acuerdo a las amostranzas de la Biblia. Cuando a familia camina en la vía cristiana, el hombre ama a la suya mujer, la cudia y a sustenta. A mujer ama y honra ao suyo hombre, y os fillos obedecen aos suyos pais. Todos s'adullan unos a otros. Os pais cudian aos fillos y les amostran sobre Jesús. Todos s'aman unos a otros, se soportan y se emparan. A familia cristiana ora chunta y treballa chunta tao Señor. Jesús amostró a suyos seguidos amar a toda la chen, mesmo a suyos enemigos. Deben adullar a cualquier persona menesterosa, porque ye o suyo próximo, encara que siga una persona de otra nación u religión. Jesús dició una historia sobre un botiguero que viachaba a un otro lugar. Os ladrones le atacón y le furtón. Els agafón todo lo que teneba y lo abandonón. Y era nafrato y cuasi yera en momentos de morirse. Pero lo trobó un hombre de otra religión y de una otra tribu enemiga. La duyó como si estase un vecín. Jesús, asinas, amostró que os suyos seguidores han de fer o bien a toda persona, amar y perdonar a os suyos amigos y os suyos enemigos. Puede estar que bellas personas sigan en contacto con Satanás, con espíritus malos, creigan en ídolos, u faigan servir feitiellos da superstición, antes que no se conviertan en seguidores de Jesús. Os cristianos no debemos compartir esas cosas. No hemos de temer ni servirlos. O Señor ye más poderoso que Satanás, ye más poderoso que os ídolos u que os demonios. Os nuevos creyentes creman os suyos amuletos y os suyos ídolos. Se quitan toda la vieja superstición. O creyen solo adora, pide adulla y protección a Dios, en el nombre de Jesús. Una vegata vieva un hombre poseso por os demonios. Podeba desfer cada ligallo que le feban y cada cadena por a fuerza de os diaples que lo teneban poseso. Pero este hombre fue sanato por Jesús. O Señor Jesucristo tiene más poder que os diaples en virtud de estar o Fillo de Dios. Y todos os demonios, en cara o diaple mesmo, tienen miedo de Jesús. Jesús quiere que todos obedezcan a suya parola y vivan felices, pero de vegatas o diaple prueba de engañar a o creyen. Satanás quiere que nos olvidemos do Señor y por iso nos ofrece alcohol, ropas finas, diners, drogas y otras cosas mundanals. Satanás quiere que creigamos que estas cosas importan más que Dios. Pero a lo cristiano no le fan falta estas cosas porque él tiene un nuevo corazón y fixato en Cristo.
o Espíritu Santo l'aduyarà a resistir a tentación de abusar d'istas cosas y estar librato de adicción o hábitos malos. Jesús dició esta historia. Un hombre teneba 2 fillos. Y o más chicoz se'n fue lexos de casa suya. Allí malmetió os diners de su pai chugándolo en apuestas, fendo adulterio y vivindo de malas maneras. Pero cuando os diners se rematón, vino una gran escasez en aquella provincia, y en principio a tener gana. O choven fue dixato, solo y tristo, dando alimentos a os tocinos. En veyer isto, él tornó con o suyo pai ta demandale perdón, y su pai le perdonó porque le quereba muito, y lo aceutó de nuevas en casa suya. Esta historia nos muestra que si cometemos pecado, a tristeza siempre vendrá, pero debemos dixar a nuestra maldad confesando ao Pai que lle Dios os nuestros pecados, porque o nuestro Pai celestial nos ama y puede perdonarnos. Si confesamos os nuestros pecados, Él lle fidel y justo ta perdonalos y limpiarnos de toda maldad. A sangre de Jesús derramada na cruz nos limpia de todo pecado. Cualquier persona puede meterse malo. Puede demandarle a Jesús y Él la aduyará y le curará si lle a voluntad de Dios, pues los caminos de Dios solo los conoce que Él. Bellas vegatas le curará, sin que trove garra explicación, y de atrás recurrirá a la medicina moderna con la duya de Dios, pero no pasa a la bruxería, ni os amuletos u os espíritus malignos, porque estos zagués no son o camín de Dios. Jesús nos da la paz de Dios en tiempos de dolor, de pena y de sufrimiento. Confiemos en Él. Pero toz bel día tendremos que morir, y o nuestro cuerpo tendrá que estar a pedecato en tierra. Pero o espíritu nuestro irá to cielo, según tesas amostranzas da Biblia. Y asinas, cuando muere una persona que no creyó en Jesús, o suyo cuerpo también lle a pedecato en tierra, pero o espíritu suyo será castigato por haber refusato a Cristo y por os suyos pecados no perdonatos. Pero os creyentes en Jesús no tienen por qué tener miedo da muerte. Jesús levará a suyas almas con Él en tao cielo. No se entristezcan como os atros que no tienen esperanza. Por tanto, se alegran con estas verdad. Cada miembro de nuestro cuerpo tiene un traballo a hacer. Os huellos son ta viller, os oítos ta escuitar y os pies ta caminar. Todas as partes do cuerpo humano treballan de conchunta. Si bella parte do cuerpo lle mal, no solo nos fa malixa, sino que sentimos mal en todo nuestro ser. Asinas, Dios nos dice que cada uno de os creyentes femos parte do mesmo cuerpo que se clama Ilesia. Cristo mesmo lle a cabeza do suyo cuerpo, a Ilesia. Como miembros do cuerpo, cada uno de nosotros tenemos una faina que fer. Unos cantan, atros son maestros, atros agricultors y atros cocinan. Debemos fer o nuestro traballo en o nombre do Señor Jesucristo, tasinas poder aduyar a atros cristianos. Nunca no debemos creyer que bel traballo vale más que atro, porque todos semos iguals y todos semos uno en Cristo Jesús. A Biblia nos amuestra que debemos reunirnos ta rezar, lobar a Dios y cantarle himnos. Todos os creyentes deben prevar de chuntarse con regularidad cada semana con os atros creyentes.
En oculto aprendemos da Biblia y adoramos a Dios. También cada año a Iglesia celebra os tiempos de o Nadal y a Semana Santa, y asinas nos acordamos chuntos do nacimiento de Cristo y da suya resurrección. También Dios nos manda que nos acordemos da muerte do Señor Jesucristo. Por iso compartimos o pan e a copa, ta recordar o suyo cuerpo crebato por nosotros en a cruz, e a suya sangre derramata ta limpiarnos do pecado. Femos alcordanza da suya muerte dista forma, a so ben dica que Cristo venga una travegata. Jesús puyó to cielo, pero él nos prometió que bel día tornaré bata tierra, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Cuando esto pase, nos agafará y nos levará con él to cielo. Encara aos cuerpos dos creyentes que han muerto resucitarán y serán levatos to cielo. As suyas fuesas serán todas buedas. A la vez nosotros, os que vivimos, imos a ir de conchunta con nosotros en as boiras, ta recebir ao Señor en l'aire, y asinas seremos siempre con él. Pero isos que no han creído en Jesús no podrán ille. Ellos tendrán que concarase con la ira de Dios y o suyo judicio. No sabemos o tiempo, cuando Jesús tornará, pero hemos a estar listos si o Señor venise en iste inte. A Biblia nos diz que o camal dun árbol que no vale ta cosa ye es mochato y chitao to fuego. Asinas mesmo, Jesús espera que nosotros sigamos camals que dan fruto. O Espíritu Santo desarrollará aos cristianos o fruto do Espíritu que consiste en amor, goyo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Jesús nos dició: yo soy a parrera, vosotros sois os rampallos. O que remane en yo y yo en él, iste leva buena cosa de fruitos. Pero también dició: to rampallo que en yo no leve fruito, lo brivaré. Os seguidores de Cristo deben producir muito fruito. Iste glorifica y honra a Dios, o nuestro Pai celestial. Jesús quiere que aquellos que creyen en él aduyen a otras personas ta que también y creigan. Os creyentes han de compartir a suya fe con los amigos, pa que ellos también puedan estar salvos do pecado y do castigo. O Espíritu Santo de Dios les aduyará a tener sabieza y valor, mientras que ellos continúan seguindo ao Señor. Espero que siga estando tú un placer en sentir esta cinta en el luengache de tuyo corazón. Y siga también estando una duya ta poder replicar mejor o tema central de la Biblia. Puede estar que quieras tornar todo en principio de la cinta ta escuitala una travegata, aturando a cinta de cabo cuan ta pensar más profundamente sobre las cosas que escuitas. Pregúntate a tú mismo si tú has dixato que as amostranzas de Dios pertoquen a tuya vida. Has feito ademprivio do sacrificio que fizo Jesús en la cruz como lo sacrificio tuyo por los tuyos pecados? Chárrale a Dios en lo tuyo corazón. Él ama a toda la gente. Él te ama a tú.